Buenas, hoy voy a presentar las diferencias finitas para la ecuación de calor. Existen métodos analíticos para resolver ciertas ecuaciones diferenciales parciales. Sin embargo, no todas se pueden solucionar y obtener una expresión con respecto a una de las variables involucradas, o simplemente obtener una expresión resulta un proceso engorroso que toma mucho tiempo en realizar a mano. De esta manera, existen métodos numéricos que pueden arrojar una solución lo suficientemente aproximada a las soluciones analíticas. Así, los valores obtenidos llegan a ser considerados como la solución de la ecuación. Los métodos más conocidos en ecuaciones diferenciales parciales son las diferencias finitas y los elementos finitos. Aquí tenemos una ecuación diferencial ordinaria que es sencilla de solucionar. Tenemos la ecuación y tenemos las condiciones iniciales y nosotros podemos dejar una variable con respecto a las otras. Entonces, si nosotros ingresamos valores de x, obtenemos valores de y. Igualmente, para una ecuación diferencial parcial, teniendo condiciones iniciales y teniendo la ecuación para resolver, esta es una ecuación de onda con decaimiento, la solución termina de la siguiente manera, donde nosotros ingresamos valores de x y de t y obtenemos las de la variable u. Hay casos que son ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales y las ecuaciones diferenciales parciales no lineales, en donde no podemos obtener una expresión con respecto a una de las variables de la ecuación. Por eso nos sirven los métodos numéricos para poder obtener soluciones numéricas para este tipo de ecuaciones. Diferencias finitas. El método de las diferencias finitas consiste en reemplazar las expresiones de las derivadas por su valor de aproximación, donde no se tiende al límite para que sea una derivada propiamente dicha, sino un valor finito, un valor conocido, convirtiendo entonces el problema de ecuaciones diferenciales en un problema algebraico fácilmente resoluble por medios comunes, especialmente métodos matriciales. Aquí tenemos lo que es la expresión para la derivada, que es su valor real, donde nosotros aplicamos el límite h y este h al ser lo suficientemente pequeño, esto se vuelve la expresión de la derivada. En cambio, tenemos una aproximación a la expresión donde este h es un valor conocido. A veces le damos un valor de 0.1 o algún valor donde son pasos preestablecidos y esto constituye una aproximación a la derivada y no a la derivada en sí. Geométricamente hablando, la aproximación de la derivada es la pendiente de la cuerda secante que une los puntos, en nuestro caso es el de x y u de x, con el punto x más h, u de x más h. Así, si x es lo suficientemente pequeño, los dos puntos están tan cercanos que se puede considerar como uno solo, y la pendiente de la recta secante prácticamente iguala a la de la tangente. A medida que nosotros nos acercamos, la pendiente secante se vuelve la tangente, que es el valor en el punto que queremos obtener la pendiente. Del desarrollo de la serie de Taylor para x más h, para tres términos, obtenemos la siguiente expresión, donde chi es un punto entre x y h. Si dividimos para h, obtenemos esta expresión de aquí. En esta expresión, lo más importante es que es una igualdad, debido a que los errores de las aproximaciones se acumulan en el término U2' de chi. De esta manera, este va a ser el valor del error. Así nosotros podemos expresar la aproximación de la derivada como u de x más h menos u de x dividido para h más el error de orden h. De esta manera, nosotros al ver que o queda multiplicado por h es directamente proporcional al valor de h. El error es directamente proporcional al valor de h. De esta manera, si h tiende a ser lo suficientemente pequeño, este error se elimina y nos quedaríamos con el verdadero valor de la derivada. Esta aproximación que vemos aquí es la aproximación progresiva para la primera derivada. Podemos expresar una aproximación con menor orden si desarrollamos la serie de Taylor para x más h y x menos h con 5 términos y las sustraemos, obtenemos esta expresión de aquí. Si dividimos toda esta expresión para 2h, si dividimos toda esta expresión para 2h, nos quedamos con esta igualdad de la parte de abajo.
Ahora, vamos a acumular todo el valor del error en estos dos términos de aquí, de manera que el error va a estar multiplicado por h cuadrado. Entonces, nosotros podemos decir que esta aproximación de la primera derivada tiene un orden de h al cuadrado, no como la anterior expresión que era de orden h. De esta manera, si ponemos un mismo h para ambas expresiones, esta expresión va a ser un poco más acertada, debido a que el cuadrado de un número pequeño se hace aún mucho más pequeño. Comparación de las aproximaciones de primera derivada. Entonces, gráficamente podemos ver en la izquierda tenemos la aproximación progresiva para la primera derivada y a la derecha tenemos la aproximación centrada para la primera derivada. Entonces, realizando una pequeña tabla, una pequeña comparación, tenemos que en este ejemplo u de x es igual a seno de x, su derivada va a ser coseno de x. Entonces, si calculamos coseno de 1, tenemos el valor de 0.5403023. Si aplicamos la diferencia progresiva, tenemos que para un paso de 0.1 tenemos una aproximación de 0.4973 y más decimales, con un error de menos 0.04. Pero a medida que nosotros vamos haciendo que el paso sea más pequeño, por ejemplo, ya para 0.0001, tenemos que nuestra aproximación ya tenemos un valor de 0.5402 con un error de menos 0.00042, que ya es bastante aproximado. En el caso de la diferencia centrada, para un paso de 0.01 ya tenemos un error bastante pequeño de 0.0009. Pero ya para el caso de que h es igual a 0.0001, tenemos un error lo suficientemente pequeño para en ciertos trabajos considerar como que la aproximación ya es el verdadero valor de la derivada. Con las mismas expresiones de la serie de Taylor, nosotros podemos obtener una aproximación para la segunda derivada. Igualmente, ahora al desarrollar la serie de Taylor y nosotros sumar las dos expresiones, dividirlas para h cuadrado y despejar el valor de u2', obtenemos esta expresión que nos puede obtener la diferencia centrada de la segunda derivada. Estas expresiones que vimos constituyen los casos para una sola dimensión, unidimensionales, con las que podemos resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. En el caso de las ecuaciones diferenciales parciales, a más de aproximar con respecto a una variable, se debe tomar en cuenta la otra variable a la que está ligada la ecuación. Aquí podemos ver en el pequeño gráfico de aquí que esta sería una diferencia centrada para u de x. En el caso de las derivadas parciales, nosotros vamos a tener funciones en más de una variable. Tenemos u con respecto al tiempo y a x. Entonces, ¿cómo se ve esto de aquí? Lo que se debe hacer es realizar un mallado donde los puntos de intersección son los nodos a calcular o ya calculados, con desplazamientos constantes y tiempos constantes. De esta manera, los delta x van a ser los pasos h que nosotros consideramos para las ecuaciones. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una aproximación de la derivada en el tiempo, debemos considerar para un punto constante en el espacio, considerar las ubicaciones del tiempo. Entonces, si nosotros queremos encontrar en la dirección del tiempo, consideramos constante el espacio y, por ejemplo, podríamos encontrar con un punto adelante y un punto atrás referente a este punto. Y si queremos hacer igual en el tiempo, debemos tomar constante la dirección del tiempo y en el espacio tomamos uno hacia atrás y uno hacia adelante. Como vamos a ver a continuación. De esta manera, aquí tenemos la aproximación de la primera derivada progresiva para el tiempo, donde vemos que únicamente tocamos la variable del tiempo. Sería t más delta t en x menos u de t en x. Entonces vemos que x sería en este caso como decir constante y lo único que tomamos es el tiempo. Ahora vamos a expresar las aproximaciones de las ecuaciones con la siguiente notación.
Al ser los pasos delta t constantes y delta x constantes, vamos a tomar como 1 y vamos a transformar en una notación inicial que nos permitirá expresar más sencillamente las ecuaciones. Entonces, en la siguiente ecuación tenemos la primera derivada progresiva para el espacio. Como vemos, aquí el tiempo es constante, tenemos el tiempo y lo único que avanzamos es en el espacio. La siguiente sería x más delta x menos u en tx. Igualmente vamos a expresar de esta manera. Le damos un paso al espacio, discretizado como los pasos en el espacio como j. En la parte de abajo tenemos la diferencia en derivadas parciales para el espacio en su segunda derivada. Aquí podemos ver que dependemos del espacio en una siguiente posición, en la posición actual y en una anterior posición. La ecuación de conducción del calor es una ecuación diferencial parcial que describe la distribución del calor o el campo de temperatura en un cuerpo dado a lo largo del tiempo. El conocimiento detallado del campo de temperaturas es muy importante en la conducción térmica a través de materiales. La ecuación de calor se deriva de la ley de Fourier y la conservación de energía. La ley de Fourier establece que la tasa de tiempo de transferencia de calor a través de un material es proporcional al gradiente negativo de la temperatura y al área en ángulo recto a este gradiente, y al área en ángulo recto a este gradiente a través del cual fluye el calor. Un cambio de energía interna por unidad de volumen en un material delta Q es proporcional al cambio de temperatura. Entonces, en la ley de Fourier tenemos que Q es el vector del flujo de calor, K sería la conductividad del material y delta T sería el gradiente de temperatura. En la conservación de la energía estamos tomando el caso unidimensional, entonces delta Q sería el cambio de energía interna, Rho sería la densidad del material y C sería el calor específico del material. Delta T sería el gradiente de la temperatura igualmente, pero aquí tenemos en varias variables y aquí tenemos en una sola dirección. Esta sería la ecuación general del calor que resulta de la unión de las dos ecuaciones anteriores, donde QB sería el ratio de energía generado por unidad de volumen del medio. Esto hace referencia a materiales que generan energía interna por medio de reacciones exotérmicas. Un ejemplo puede ser materiales radioactivos o reacciones químicas que se realicen en laboratorios. De esta manera, para nuestros casos, nosotros vamos a tomar como que este valor es cero, porque los materiales que vamos a analizar no tienen generación de energía interna. Igualmente, nosotros vamos a analizar los casos en los que la distribución del calor es unidimensional. Entonces, delta Y y delta Z se eliminan. No vamos a tomar en cuenta estas direcciones porque tenemos una sola dirección. Entonces, vamos a obtener la siguiente ecuación en derivadas parciales, donde nosotros sacamos la K debido a que es una constante y dejamos la ecuación de la siguiente manera. Ahora vamos a agrupar K, que es la conductividad del material, Rho la densidad y C el calor específico. Vamos a agrupar en una sola variable que sería gamma, donde gamma es el coeficiente de difusividad térmica del material. De esta manera obtenemos esta ecuación en derivadas parciales. Para poder empatar las ecuaciones que analizamos con las ecuaciones del libro de Peter J. Olber de Introducción a las derivadas parciales, vamos a tratar como que T es igual a U. De esta manera ahora vamos a expresar como el T, que es el flujo de calor, vamos a expresar como U. Aproximación de problemas de contorno. Al aplicar las diferencias finitas a cualquier ecuación diferencial, nos ocurre igual que una solución analítica de una ecuación diferencial, ya sea ordinaria o parcial. Aquí podemos ver la solución de una ecuación diferencial parcial que tiene infinitas soluciones, debido a que sus coeficientes C1 y C2 pueden tomar cualquier valor. Al no tener condiciones de contorno, estas implican que la ecuación tiene un número infinito de soluciones. Con el objetivo de obtener una solución única debemos imponer condiciones de contorno o también llamadas condiciones de Dirichlet. Resolución de la ecuación de calor por diferencias finitas. Entonces, nosotros tenemos nuestra ecuación de calor en la parte de acá. X va a ir discretizado desde 0 hasta L, donde L es la longitud total de la barra que vamos a analizar o material.
En las condiciones de contorno nosotros tenemos los valores para el extremo inicial y el extremo final. Estas pueden ser funciones que varían en el tiempo o pueden ser funciones constantes. Entonces, nosotros imaginamos un sistema aislado donde tenemos una barra y únicamente el contacto con los medios tiene el extremo inicial y el extremo final, por donde se añade o se pierde calor. Y tenemos las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales van a ser cómo está distribuido el calor en el tiempo cero por todo el material. Esta está discretizada desde 0 hasta L. Esto no incluye los extremos, debido a que los extremos ya cumplen con nuestras condiciones de contorno. De esta manera, damos pasos constantes de delta t, que delta t va a ser igual a una aproximación siguiente menos una aproximación actual, puede ser, de manera que podemos encontrar cualquier tiempo multiplicando la iteración en la que estamos por el delta t. Igualmente en el delta x, que podemos encontrarlo a partir de la división de la longitud de la barra en un número o valor conocido que nosotros queramos dividir el espacio. Entonces, lo que debemos hacer es reemplazar las expresiones de las derivadas por sus aproximaciones en diferencias finitas. Entonces, para el caso de du a dt, tenemos ui más 1, j menos ui j dividido para el tiempo, con un orden de error de delta t. Igualmente para la segunda derivada de x, que sería la derivada en el espacio centrada, tenemos en u, j más 1 menos 2 ij más j menos 1, dividido para delta x cuadrado con un orden de delta x al cuadrado. De manera que nosotros igualamos estas expresiones y obtenemos lo siguiente. Obtenemos esta ecuación de aquí. Entonces, para eliminar esta parte del error, lo que debemos hacer es que delta t sea lo más parecido a delta x para poder eliminar esta parte de la ecuación y esta parte de la ecuación. Y eso es lo que planteamos. De manera que tenemos la siguiente ecuación. Agrupamos los valores de gamma, delta x y delta t en una variable mu, que nos va a permitir expresar la ecuación de esta manera. Entonces, al nosotros despejar, podemos obtener esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí nos va a decir que podemos encontrar el valor de la transferencia de calor en el siguiente tiempo a partir de sus expresiones en el tiempo actual, con una aproximación en el espacio anterior, en el espacio actual y en el siguiente espacio. De manera que podemos expresarlo de una manera matricial. Ahora, A va a tener la forma donde en su primer valor tenemos u y j. En su segunda expresión tenemos el mu, y aquí no tenemos el valor de mu debido a que en este punto se elimina por las condiciones iniciales que ya vamos a ver. Así como vamos avanzando en los nodos del espacio, van avanzando las expresiones de la resolución de la matriz hasta llegar a que el espacio es igual a n y llegamos al espacio final, al nodo final. ¿Cómo se vería esto en la malla que planteamos en un principio para las diferencias finitas en el espacio? Podemos ver que la aproximación i más 1j, que sería esta de aquí, va a depender de u y j menos 1, que sería este punto de aquí, u y j, que sería este punto de aquí, y este punto de aquí. Entonces, nosotros podemos ver que esta manera de calcular se puede ir trasladando por toda la malla. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, este punto a partir de este y de este. Que estos puntos son parte de las condiciones iniciales que vamos a ver a continuación. Entonces, nosotros tenemos que para todo el espacio, para todo x en el tiempo 0, tenemos la discretización de f de t. Entonces, podemos expresarlo de esta manera, u de 0j, que sería para todo el tiempo, obtenemos la expresión para todo x en j, donde j vamos a ir desde 1 hasta n-1,
debido a que nosotros por las condiciones de contorno ya tenemos las condiciones en j igual a 0 y j igual a n, que van a ser funciones de alfa y beta con respecto al tiempo. Entonces, así, estas condiciones van a perdurar por el tiempo desde 0 hasta n. De manera que podemos expresar la matriz de esta manera. UI más 1 es igual a UI más beta I, donde beta I, este término va a ser un término de corrección para las condiciones iniciales de la matriz. Podemos ver la malla de la siguiente manera. Todos los puntos rosados son valores conocidos que tenemos gracias a las condiciones de contorno. Estas serían las condiciones de contorno. Y tenemos para el beta, que también serían las condiciones de contorno. Y f de x nosotros tenemos bajo las condiciones iniciales. Entonces es sencillo nosotros calcular, si queremos calcular este punto de acá, podemos calcular a partir del punto en 0, 0, más un delta x y este de acá. Queremos calcular, entonces, nosotros vamos a calcular todos los puntos del siguiente tiempo y a partir de tener todos los puntos del siguiente tiempo, podemos calcular la siguiente iteración en el tiempo. Calculamos así y podemos continuar a través del tiempo que sea necesario para poder expresar bien la función. Y aquí podemos responder una pregunta. Si nosotros demostramos que las diferencias centradas son la mejor aproximación para las derivadas en cualquier tiempo, para cualquier paso, siempre una aproximación centrada nos va a obtener un mejor resultado que una diferencia progresiva o regresiva, porque en el tiempo hacemos diferencia progresiva y no una diferencia centrada. Lo que sucede es que nosotros para calcular este nodo necesitamos de este punto y de este punto. Si esto fuera entonces, y en el tiempo únicamente dependemos de estos dos, que tenemos el punto anterior y queremos obtener el siguiente punto. Si utilizáramos una diferencia centrada en el tiempo, necesitaríamos un punto extra antes de iniciar el tiempo, y es imposible obtener este punto bajo condiciones. Se deben hacer ciertos artificios matemáticos y ciertas suposiciones para obtener este valor. Entonces, por eso es que únicamente nosotros vamos a depender de dos valores y utilizamos la diferencia progresiva en el tiempo. En el caso de que i sea igual a 0, nosotros tenemos la expresión mostrada de la siguiente manera. El U1, que sería el U siguiente, va a ser igual a la matriz A multiplicada por U en 0 más B sub 0. Entonces, como nosotros ya tenemos los valores de alfa en el tiempo 0 y beta en el tiempo 0, no es necesario expresar la matriz de esta manera, sino eliminamos los dos valores de los contornos. Por eso nuestra matriz, nuestro vector U0J, que nos va a calcular, que va a ser por el que vamos a ir iterando, lo tenemos de esta manera, y por eso es necesario el vector B, que nos permitirá corregir a los puntos debido a que nosotros eliminamos los valores de contorno para las matrices, para las iteraciones en la matriz. Igualmente, de ahora en adelante, el vector B, tanto el vector B como el vector U van a ser de dimensión desde 1 hasta n-1. Ahora, expresando la ecuación que tenemos en un principio de manera matricial, ya sabemos que A ahora va a ser de n-1 por n-1, debido a que nosotros al tener n divisiones, si nosotros tenemos una discretización de L dividido para n, entonces nosotros vamos a tener n más 1 nodos para calcular. Entonces, estos nodos a calcular, n más 1 nodos, los disminuimos en dos valores debido a que nosotros ya tenemos las condiciones iniciales y condiciones finales. Por eso es que aquí no podemos expresar el μ inicial y el μ final. ¿Qué debería salir de esta parte de acá? El término de corrección B0J queda expresado de la siguiente manera. Es un vector lleno de ceros y en el punto inicial sería μ en alfa t sub 0 y al final sería μ beta t sub 0. Asimismo, cuando vamos iterando en el tiempo, esta expresión va iterando también en el tiempo y nos va dando los alfa a través del tiempo. Criterio de estabilidad
de la ecuación de calor, al resolver bajo el esquema explícito. El método de análisis de la estabilidad de la ecuación de calor fue desarrollado a mediados del siglo XX por un matemático llamado John von Neumann, donde se expresa que parte de la solución de la ecuación diferencial parcial del calor es la suma de varios nodos de Fourier. Lo que se plantea es una solución general para toda la ecuación de calor, suponiendo que es esta de acá. Entonces, se analiza el valor de P, que P sería una siguiente iteración para el tiempo. De esta manera, si P crece en infinitas iteraciones, el lambda crece exponencialmente, de manera que lambda debe ser siempre menor o igual a 1. Entonces, este lambda constituye un eigenvalor para la función. En el análisis se plantea que lambda termina siendo esta expresión de aquí. Resolviendo para este 1 de aquí y este 4, obtenemos esta expresión. Lo que se hace es analizar para cualquier valor de k, siendo infinitesimal, o sea lo suficientemente grande, entonces este seno cuadrado se toma como 1. Así, llegamos a esta expresión donde sabemos que los delta t siempre van a ser positivos, la conductividad de los materiales es siempre positiva y el delta x cuadrado siempre es positivo, entonces la parte de la izquierda no se debe analizar y únicamente nos quedamos con delta t menor o igual a delta x al cuadrado sobre 2 gamma. Este criterio nos permite estabilizar soluciones de ecuaciones de calor explícitas. Nos permite estabilizar los algoritmos explícitos de diferencias finitas. Ejemplos resueltos. Vamos a imponer un ejemplo de condiciones de contorno en el punto inicial, que sería en 0, tenemos un valor de 60. En el punto 1 tenemos un valor de 40. Las condiciones iniciales serían para toda la barra, excepto en los extremos, sería un valor de 25. Entonces nosotros vamos a dar un valor de delta igual a 1. Bajo las condiciones de que delta t debe ser lo más aproximado a delta x, vamos a decir que son iguales. Entonces, al nosotros reemplazar delta x y delta t, obtenemos que gamma debe ser siempre menor a 0.5. Vamos a dar un valor de gamma de 0.5. Para realizar los ejemplos, debemos primero explicar el código. Lo que primero se hace es la importación de las librerías necesarias. Nosotros damos un tiempo inicial y al tiempo al que queremos calcular. El delta t va a ser el número de divisiones del espacio en t. L va a ser la longitud de la barra y gamma va a ser nuestro valor de conductividad, que va a ser 0.5. Nosotros le damos el valor de la función inicial, en este caso le vamos a dar de 25 constante para este caso práctico. Alfa es igual a 60 y beta es igual a 40 en nuestro ejemplo. La variable de graficación es cada cuántas milésimas queremos que nos grafique, porque no vamos a graficar todas las funciones. El paso, o sea, el número de las divisiones que tenemos en el espacio es igual a tiempo final menos tiempo inicial dividido para la diferencia para los delta t. Y delta x va a estar calculado como la raíz cuadrada de delta x, por lo que ya dijimos que van a ser iguales. Entonces, calculamos nuestro valor de n para que va a ser igual a n dividido para delta x. La variable del tiempo, donde van a estar almacenados los tiempos, es igual a un espaciado entre t sub 0 y t con los números del paso. En x, el mallado en x, tenemos que vamos a realizar un espaciado desde 0 hasta l con n valores. Mu va a ser nuestro valor de gamma por delta t dividido para delta x al cuadrado. Este sería el cálculo para la matriz A. Lo que hacemos aquí es ponemos una función en la parte inferior, en la parte superior y en la parte central. Entonces, mediante una función de SciPy que se llama sparse, lo que podemos hacer es graficar una matriz de la dimensión que nosotros le demos. En este caso le vamos a dar n-2 y n-2.
quedándonos una matriz tridiagonal, donde la primera diagonal va a ser con mu multiplicado por, en la diagonal superior, llena de mu's, en la diagonal inferior también llena de mu's, y en la diagonal intermedia va a estar multiplicada por el valor de 1 menos 2 por mu. Llenamos el vector u sub 0, lo vamos a hacer de dimensión n-2 debido a que no tomamos los extremos. B sub 0 igualmente va a tener la misma dimensión. A u sub 0 lo llenamos de la función inicial, en este caso va a ser 25. Decimos que u en la siguiente iteración va a ser una copia de u sub 0 para tener la misma forma y definimos las variables de graficación. En este for lo que hacemos es ir iterando por cada uno de los espaciados en el tiempo y aquí lo que hacemos es la graficación. Entonces, decimos que el residuo de la división del paso para la variable de graficación dividido para el delta tiempo es igual a 0, nos grafique. Lo que sucede aquí es que calculamos cada cuánto queremos que nos grafique, porque si no ponemos este if, nos va a graficar si tenemos un paso de 0.001 para un tiempo de 0 a 1 segundo, nos va a dar 1000 gráficas y no queremos eso. Entonces lo que hacemos es, creamos una matriz auxiliar parecida a UI. En UI para la gráfica lo que hacemos es añadimos el término de alfa al inicio y al final le añadimos el término de beta para la graficación, debido a que en la matriz nosotros no podemos iterar, más bien no debemos iterar por los valores. Entonces, esta línea lo que hace es graficar y B en su posición 0 siempre lo reemplazamos por mu por alfa y B en su última posición por mu por beta, antes de la suma. Aquí lo que se puede hacer es, si es que alfa y beta varían en el tiempo, se les puede indexar dado a las evaluaciones de las funciones y aquí realizamos la iteración. U en su siguiente aproximación es igual a la matriz A multiplicada por la aproximación UI, que ya definimos que es igual a U sub 0 antes de iniciar, sumado el vector B. Imprimimos y damos los ejes. Entonces, para la expresión tenemos el siguiente plot. Podemos ver que para un tiempo de 0.6 segundos tenemos las siguientes gráficas cada 0.6. Lo que podemos hacer es mermar el tiempo en el que se grafica, por ejemplo un 0.4. De esta manera podemos ver cómo la ecuación de calor por diferencias finitas va tendiendo a calentarse. Entonces la longitud de la barra es igual a 1. Podemos ver que en un principio es 25 en toda la barra, excepto en sus puntos inicial y final, donde es 60 y 40. Entonces para 0.02 segundos podemos ver cómo la expresión se va calentando un poco más los extremos y a medida que pasa el tiempo, esta tiende a ser una relación lineal de calor. Es lo que hace la ecuación de calor. Y nosotros aquí pudiéramos cambiar el alfa por 0. Ahora vamos a ver cómo sería para enfriamiento. Alfa y beta 0 serían los valores iniciales. Y podemos ver como si una barra tenemos en los extremos en 0 y en 0, y tenemos una barra a 25 grados, podemos ver cómo se va enfriando con respecto al tiempo. Si le damos un poco más de tiempo, 0.6, nos va a graficar de esta manera, pero ahora queremos que nos grafique cada 0.3. Vamos al punto 4 y un 0.8. Entonces podemos ver cómo para un tiempo más o menos de 0.8 segundos, prácticamente la barra se ha enfriado completamente y todos sus puntos están fríos. Pero ahora, si nosotros cambiamos el criterio de estabilidad, nosotros decíamos que gamma debía ser menor que 0.5. Si nosotros a gamma le hacemos un poco más de 0.51, vemos cómo los criterios de estabilidad se rompen y ahora toda la gráfica es inestable. Igualmente 0.51, 501.
Con 501 llega a ser un poco más estable, pero vemos cómo se ven unas pequeñas ondulaciones en las funciones. Vemos con 0,4, con 0,3, que sigue cumpliendo los criterios de estabilidad. Únicamente lo que pasa es que el material se vuelve menos conductor y se resiste más al enfriamiento. Para el siguiente ejemplo, escogeremos un problema del libro de Peter J. Olber, de Introducción a las derivadas parciales, que nos da que la condición inicial en el punto inicial es 0 y en el punto final es 0. Y en toda la barra está discretizada a partir de esta función f de x que tenemos aquí. Nos da un lambda de 1 y un gamma de 1. Entonces, debido a que nosotros tenemos un esquema explícito, lo que debemos hacer es que para que se cumpla que este gamma es igual a 1, delta t ya no puede ser igual a delta x. Entonces, si nosotros calculamos, por ejemplo, para un delta t de 0.0001, nuestro delta x nos resulta que debe ser mayor a 0.141421. Para el segundo ejercicio repetimos el código. Aquí lo que hacemos es le damos un valor a delta x un poco superior al que dijimos que al que calculamos con el criterio de estabilidad. Entonces, y lo que hacemos es para la variable, para el vector u sub 0, le llenamos con la función que nos pide el problema. De esta manera podemos obtener gráficos así, donde vemos que para el tiempo 0 tenemos bajo la ecuación, para el tiempo de 0.02 vamos bajando en la ecuación. Si le damos un poco más de gráficas, podemos ver cómo se va enfriando. Si le damos más tiempo. Entonces podemos ver cómo la ecuación, a medida que pasa el tiempo, va llegando a ser estable. Ahora, si nosotros cambiamos el criterio del delta x, si le hacemos menor de 0.14, por ejemplo 0.13, nuestro esquema implícito llega a ser inestable. Entonces nosotros únicamente podemos ser estable cuando es superior. Con esto comprobamos que el criterio de estabilidad es correcto. Entonces podemos ver que para nuestros gráficos, en la parte superior tenemos los gráficos generados por nuestra ecuación y en la parte inferior vemos los gráficos que se generan por el libro. Vemos que son prácticamente similares en los tiempos dados. Tenemos el caso en el que es inestable. Vemos que para el caso que es inestable, a medida que pasa el tiempo se va volviendo más frenética y los puntos se vuelven igual que nuestra gráfica. Conclusiones del trabajo. La ecuación de calor con el paso del tiempo tiende a unir los puntos del inicio y del final, o sea, los puntos establecidos por alfa y beta, de manera continua, demostrando así que es un flujo de calor estable. El esquema explícito que se utilizó para resolver las iteraciones de la ecuación de calor es muy susceptible a los criterios de estabilidad y por ende a los valores de paso en x y t. Las aproximaciones en diferencias finitas parten de los valores conocidos para armar una matriz que permite encontrar los valores faltantes de los nodos, es decir, condiciones iniciales y condiciones de contorno. El método de aproximación por diferencias finitas es de extrema ayuda en casos donde no se pueden resolver ecuaciones diferenciales parciales u ordinarias de manera analítica, que en la realidad son la mayoría de los casos prácticos. Muchas gracias.